Vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Amén. Título del mensaje de hoy, último día del año, 31 de diciembre del 2023. Título del mensaje para el próximo año, la palabra en la que vamos a caminar es Avanza 2024. Amén. Ese es el título del mensaje. Avanza 2024. Gloria al Señor. Avanza 2024. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén. El próximo año, amados, el Señor nos ha dado un lema bien interesante. Pongámoslo por un momento. Y es Avanza 2024. Como les indiqué anteriormente, amados, Dios siempre nos da una palabra para compartirla el último culto del año. Y en esa palabra poder nosotros caminar hacia el próximo año siguiente, con la certeza de que Dios está obrando poderosamente en nuestra vida. Amén. Entonces yo lo invito en esta mañana que apunte la palabra de Dios. Igual vamos a dejarla también en la página de YouTube para que usted la pueda escuchar, la pueda meditar, pero anote los puntos que vamos a hablar en esta mañana. Amén. El versículo clave es Éxodo 14:15, que dice: di a mi pueblo que marche, o di a mi pueblo que avance. Amén. Y es lo que Dios en el próximo año va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo cree? Hay algo importante que dice aquí la palabra de Dios, y les voy a dar un contexto. Israel venía, amados, de una esclavitud de 430 años. Israel era un pueblo cautivo, Israel era un pueblo esclavo
que estuvo esclavizado más de 400 años en Egipto. Y llegó el día en que Dios envió un libertador llamado Moisés para sacar a la nación de Egipto y llevarla a una tierra que fluye leche y miel. ¿De acuerdo? A una tierra mucho mejor. Allí en Egipto, amados, ellos vivían como esclavos, trabajando duro de sol a sol, eran torturados por el látigo de los egipcios, eran hombres y mujeres que no tenían libertad, que vivían muy apesadumbrados por esa esclavitud, ese yugo que tenía Faraón sobre ellos. Pero llegó un día, amados, en que el Señor decidió entregarles a ellos la libertad y llevarlos a una tierra muy buena, tierra que fluye leche y miel. Esta palabra, amados, les digo, es una palabra profética para su vida, para el otro año. Amén. ¿Por qué profética? Porque estamos profetizando y proclamando la palabra de Dios. Y la profecía, quiero decirles que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la profecía es una palabra de dirección y exhortación. Es una palabra no humana, es una palabra donde Dios con su palabra nos guía para que caminemos basados en lo que Él quiere para nosotros el próximo año. Generalmente en estas fechas, en muchas iglesias se ora colocando nuestros proyectos delante del Señor. Amén. Pero nosotros en esta iglesia hemos decidido no colocar nuestros proyectos, sino colocar los proyectos de Dios para que Él nos los revele a nosotros y nosotros caminar en los proyectos de Dios. Entonces no vamos a orar diciendo, Señor, estos son mis proyectos. Vamos a orar, Señor, ¿cuáles son tus proyectos para nosotros el próximo año? Amén. Entonces, amados, la palabra avanzar o la palabra marchar tiene un significado bien importante que yo se lo voy a dar. Anótelo, por favor. La palabra avanzar significa adelantar, mover o impulsar algo hacia adelante. Tenga presente eso. Adelantar, mover o impulsar algo hacia adelante. Eso significa avanzar. La palabra marchar, que es un sinónimo o es la palabra que nos da el libro de Éxodo, en el hebreo original tiene un significado bien interesante, téngalo presente. Cuando se traduce la palabra en hebreo marchar, es la palabra nasa, N-A-S-A. ¿Se le hace conocida? ¿No? ¿Sabe qué es la nasa? Bueno, pareciera como una coincidencia, pero no. La palabra en hebreo marchar, que es nasa, significa tirar hacia arriba, lanzar hacia arriba. Específicamente dice que este significado, esta palabra significa levantar las estacas. En el antiguo Israel vivía en tiendas de campaña, y no sé si usted ha armado tiendas, pero generalmente toca con cuerdas y afirmar con estacas esas cuerdas al piso, ¿cierto? Dice levantar las estacas. La palabra marchar en el hebreo significa empezar un viaje, apartarse, arrancar, marchar, caminar, moverse, mudarse, pasar, salir o entrar de un lugar. Entonces es amplio lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. El año 2024, amados, para nosotros va a ser un año de avanzar, de marchar, de levantar nuestras estacas. Amén. Es un año de movernos, puede ser un año de salir a otro lugar, a otro sitio, de movernos de posición guiados por el Señor. Aquí la palabra de Dios nos da una promesa perfectamente descrita, amados. Y Dios le dice al pueblo, porque recuerden que el Señor le da al pueblo la orden, le da a Moisés el lugar exacto donde ellos tenían que acampar. Le dice, vea, dile a los hijos de Israel que acampen entre Pi-Hahirot, entre Migdol mirando hacia el mar. Entonces, en la zona donde Israel llegó a acampar, guiados por el Señor, quiero decirles que ellos estaban encerrados, ellos no tenían hacia dónde avanzar. Delante de ellos estaba el mar. Y detrás de ellos, amados, habían dos montañas que se encontraban y solo había un camino para salir o entrar. O sea, ellos estaban como en una planicie, en una zona donde al frente tenían mar y atrás tenían las montañas con solo un camino.
Pero pasó algo, dice que Faraón, rey de Egipto, empezó a perseguirlos. Amén. Empezó a perseguir a Israel y ellos quedaron encerrados y no supieron qué hacer. Entonces el Señor, ellos empezaron a clamar al Señor, empezaron a orar. Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Empezaron a decirle a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Vivíamos mejor en Egipto, vivíamos mejor sirviéndole a los egipcios, vivíamos allá comiendo puerros, vivíamos como esclavos, pero vivíamos mejor. Pero Dios tenía un camino grande para ellos. Entonces Moisés está orando y el Señor le dice, ¿qué haces clamando a mí? Levántate y dile al pueblo que marche, dile al pueblo que avance, dile al pueblo que se mueva. Por eso Dios nos da una descripción en este texto bíblico y me causa impresión, en eso me voy a fijar un poco también, amados, acerca de levantar las estacas. Recuerden que la palabra marchar es levante la estaca. Y para eso tenemos que entender el contexto en el que vivía Israel. Israel en el desierto vivía en tiendas de campaña. Y las tiendas de campaña se fijan al piso, amados, con unas estacas, o se fijan al piso con unos clavos o con unos elementos, ¿cierto? O se ha visto, por ejemplo, cuando levantan las tiendas de circo, ¿no? Que jalan unas cuerdas y las clavan al piso. Entonces la palabra marchar es levante esas cuerdas porque ahora usted se va a mover. Amén. Y este texto del Éxodo nos ilustra la esclavitud de Israel, pero también nos ilustra algo, una situación similar que tuvo Israel mucho más adelante, que está escrito en el libro de Isaías capítulo 54. Amén. Y quiero que lo leamos. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 54. Resulta que Israel estuvo cautivo mucho más adelante por un pueblo llamado Babilonia, o por un imperio llamado Babilonia. Entonces Israel duró un periodo de tiempo exiliado o conquistado y llevado a Babilonia, pero llegó el tiempo en el que Dios levantó un profeta y le dijo, ahora tú vas a ser libre de esa esclavitud, vas a ser libre de ese cautiverio y yo te voy a bendecir, pero te tienes que empezar a mover. Amén. Israel estaba cautivo en Babilonia. El exilio y el cautiverio en Babilonia, amados, significaron para Israel vergüenza, deshonra y humillación. Tenga presente eso. 3 cosas: vergüenza, deshonra y humillación. Imagínense, el pueblo de Dios estaba cautivado por los paganos. El pueblo de Dios estaba cautivado y exiliado por los mundanos. El pueblo de Dios estaba siendo enseñoreado por los mundanos. Y muchas veces pasa eso también con el pueblo espiritual, que es la iglesia. Entonces Dios promete una liberación gloriosa para la nación de Israel. Dios habla a la nación de Israel y le dice, yo los voy a sacar de ese cautiverio y les voy a quitar la vergüenza, la deshonra y la humillación. ¿Cuántos quieren que Dios haga eso? Amén. Y miren lo que dice Isaías capítulo 54, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, así como Israel estuvo en Egipto esclavo, más adelante Israel estuvo cautivo en Babilonia, en un país extraño, humillado, deshonrado. Estuvo en ese lugar con vergüenza. Amén.
Pero Dios le da una promesa a Israel que es la misma promesa que nos da para nosotros en este tiempo. El año 2024 será un tiempo de avanzar o de marchar, amados. Y yo les voy a hablar de 3 cosas que traen el obedecer ese mandato de avanzar o marchar en el Señor. Amén. ¿Qué traerá el próximo año el avanzar o el marchar en Dios? Primero, traerá alegría y cantos de felicidad. Téngalo presente, anote, punto 1. Alegría y cantos de felicidad. En el versículo 1 dice lo siguiente: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces Dios le está hablando a la nación de Israel como esposa, ¿sí? Dios es el esposo de la nación de Israel y le está hablando: tú ahora que estás avergonzada, que estás humillada, que has sido deshonrada, que estás cautiva en otro pueblo, ahora te quiero decir, te tienes que alegrar, te tienes que colocar feliz. Tú hoy te tienes que poner muy contenta e inclusive tienes que cantar de alegría y darle a Dios toda la alabanza, porque Dios te va a liberar. Amén. Entonces el próximo año, amados, que arranca ¿cuándo? Mañana, va a ser para usted un tiempo de mucha alegría y mucha felicidad. Va a ser para usted un tiempo donde usted va a ver muchas cosas de parte del Señor, donde usted se va a alegrar. Y yo quiero decirle, si usted antes se sintió estancado, si usted antes se sintió estéril, si usted antes se sintió avergonzado o humillado por muchas situaciones o por alguna en especial, quiero decirle que el próximo año, si usted obedece al Señor, el Señor va a hacer algo grande y poderoso en su vida. Amén. Hay muchas formas de sentirse humillado, quiero decirle. Hay muchas formas de sentirse uno amargado o avergonzado. Hay muchísimas maneras. Pero Dios quiere quitar eso y el próximo año usted va a saltar, dice la Escritura, como becerros de la manada. Amén. El Señor le dice: regocíjate tú estéril. No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero algo que alegra mucho a una persona es a una mujer que no puede tener hijos y finalmente termina embarazada. Una mujer que no ha podido tener hijos y termina embarazada tiene y experimenta una alegría tan grande, amados, porque Dios quita esa vergüenza. En el antiguo Israel una mujer estéril era símbolo de maldición. Entonces una mujer estéril se le considera como una mujer maldita porque no había podido tener hijos, no había podido generar descendencia. Entonces Israel, como estaba cautivo, estaba en una situación complicada, se le llamaba la estéril. Un pueblo estéril, un pueblo sin fruto, un pueblo que no avanzaba. Pero Dios le dice: regocíjate tú, a la que llaman estéril. Y le dice: levanta canción, canta, la que nunca estuvo de parto. Dice: porque ahora son más los hijos de los de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Miren, amados, Israel estaba separada de Dios. Pero ahora Dios vino a buscar a Israel, vino a buscar a su pueblo, y ahora Dios va a hacer que Israel sea un pueblo muy grande y muy poderoso para la gloria de Él. Entonces el Señor quiere a usted el próximo año sacarlo de todas esas situaciones de esterilidad, sacarlo a usted de todas esas situaciones de humillación, sacarlo a usted de todas esas situaciones de vergüenza y colocarlo a estar gozoso, alegre, que usted cante y alabe al Señor. Pero usted va a tener que moverse, usted va a tener que marchar, va a tener que tomar en su vida decisiones radicales si usted quiere ver la gloria del Señor. Amén. El año 2024, amados, quiero decirles que como iglesia, nosotros como iglesia vamos a tener un año de mucho crecimiento en almas. ¿Cuántos se gozan por eso? Los 20 hermanos se gozaron, no, mentira. Hermanos, nosotros como congregación vamos a crecer el otro año. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero nos vamos a tener que mover, vamos a tener que avanzar, vamos a tener que hacer muchas cosas para que esto suceda con la ayuda del Señor. Por eso dice: más son los hijos de los de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
Entonces Dios iba a coger a Israel y resulta que Israel estaba muy reducida en esa nación, no tenían muchas ganas de multiplicarse por la opresión que había, pero como Dios los iba a sacar, ahora ellos iban a multiplicar. Asimismo nosotros, el próximo año, el Señor nos va a multiplicar. Amén. El Señor va a hacer que hayan muchos hijos y muchas hijas espirituales para esta congregación y que muchas personas y almas sean bendecidas en este lugar y usted y yo seamos un instrumento de bendición para cada uno de ellos. Amén. Dios nos va a liberar de la deshonra y la humillación a cada uno de nosotros. Aplíquelo para su vida como lo quiera aplicar. ¿En qué área ha sido humillado? En el área emocional, en el área económica, en el área familiar, en el área material, en el área laboral. ¿En qué aspecto de su vida usted se ha sentido deshonrado, humillado? En el área de la salud, ¿en qué área usted se ha sentido mal? Pues en esas áreas en las que usted se ha sentido así, quiero decirles, el otro año el Señor lo va a liberar, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a bendecir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Están calladitos, hermanos. El Señor lo va a hacer, yo lo creo. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero yo quiero decirle que esta palabra usted la tiene que creer. Porque la palabra es para creerla, amén. Cuando Moisés envió 12 espías a espiar la tierra prometida, llegaron los 12 espías con un reporte, pero hubieron dos grupos. 10 espías no creyeron a la palabra de Dios y vieron, en vez de ver una tierra grande, una tierra buena, una tierra próspera, una tierra con murallas, con edificios, con gente para tomar, vieron fue un problema. Entonces dice la palabra que cuando ellos llegaron empezaron a decir, no, esa tierra está muy grande. Vimos a los hijos de Anac, eran los gigantes. Hombres que son muy grandes, nos van a acabar, nos van a matar, somos pequeños delante de ellos. Unas ciudades impenetrables, no hay forma de entrar. Y dice que ellos hicieron que el otro pueblo empezara a desfallecer y a perder la fe. Pero hubieron dos hombres llamados Josué y Caleb que creyeron a la palabra de Dios. Entonces toda palabra, amado, está limitada a su fe en el Señor. Yo les puedo decir, hermanos, el otro año Dios nos va a entregar grandes cosas y usted el otro año puede ver eso o como un problema o como una bendición. Pero por eso yo hoy lo motivo a que usted vea las cosas el próximo año como una bendición, como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Amén. Entonces lo primero que Dios va a hacer es que va a colocarlo regocijante, alegre, y que usted va a cantar de alegría el próximo año. Y eso va a ser resultado de la obediencia de avanzar. Amén. Segundo punto. Ensanchamiento va a venir para el próximo año. Ensanchamiento. Está en el versículo 2 de Isaías 54. Dice la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Como Israel en el tiempo antiguo vivía en tiendas, y el tabernáculo del Señor también era una tienda de campaña. Cuando ellos vivían en el desierto, quiero decirles que la nube se posaba sobre el tabernáculo, pero cuando era tiempo de avanzar, la nube se levantaba y todos los hijos de Israel sabían que se tenían que mover. Entonces tenían que empezar a organizar el trasteo. ¿A cuántos les gustan los trasteos? ¿A cuántos? A nadie, ¿cierto? Pero quiero decirles que muchos se van a trastear el otro año. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque el trasteo es cansón, ¿cierto? Arreglar, sacan una cantidad de basura que tiene, la ropa, las cosas, ¿cierto? Eso es feo, a mí no me gustan los trasteos. Pero amados, cuando es un trasteo para cosas mejores, yo lo voy a hacer con gusto, amén. Me voy a cargar las cosas con gusto. Voy a levantar los muebles con gusto porque sé que el Señor me llama a tomar posesión de la bendición que Él me quiere entregar, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora hay personas también que ellos no cargan, ponen a otros a que carguen. Usted también lo puede hacer, amén.
Por eso usted se tiene que preparar el otro año para lo que Dios va a hacer con su vida y con la mía. Ensancha el sitio de tu tienda, amados. La palabra en hebreo de la palabra ensanchar es rakhab, que significa aumentar, ampliar, crecer. Y quiero decirles que Dios quiere que nos ampliemos, Dios quiere que aumentemos nuestro espacio, Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que el lugar donde usted está, o la posición donde usted está, o lo que Él le ha entregado, empiece a crecer para la gloria de Dios. Por eso dice, ensancha el sitio. La palabra sitio en el hebreo significa mecoma. Y la palabra mecoma significa posición, punto, lugar, espacio, aposento, casa, pueblo o sitio. Entonces lo que Dios le está diciendo es, aumente su espacio, amplíe su espacio, aumente su posición, amplíe su posición, el punto donde usted está, que crezca, la casa donde usted está, que crezca, todo lo que usted que tiene actualmente va a crecer si usted se mueve con la dirección del Señor. Amén. Amados, quiero decirles, vamos a ampliarnos de lugar, de sitio o de posición y vamos a tener que hacer espacio. Amén. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer trasteos a lugares más grandes, ¿no? ¿Sí ha tenido esa posibilidad? Entonces le pongo un ejemplo, usted en un apartamento de 2 habitaciones y después le toca ir en un apartamento de 4 y empieza uno a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lleno esto? Esto se ve vacío, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno sale de la casa de los padres cuando es joven y empieza el hogar, eso es chistoso porque uno en la casa tiene todo, pero cuando sale se da cuenta que no tiene nada. La nevera era de la mamá, la estufa era de la mamá, la cama era de la mamá, del tío, del abuelo, de todo el mundo, y uno no tenía nada, pero esa es la mayor motivación para uno empezar a trabajar, para llenar, cierto, ese lugar. Quiero decirles que el otro año, amados, para muchos de nosotros va a ser un lugar y va a ser una época de ensanchamiento, de crecimiento, de ampliación. Como cuando usted tiene una casa de un piso y dice, vamos ampliando y vamos a hacerla de 2. Entonces tiene usted que empezar a prepararte y a trabajar para edificar el segundo piso y dice, vamos a meterle de una vez el tercero, y empieza usted a meterle el tercero y empieza usted a ampliar todo su espacio. Asimismo, el próximo año nosotros vamos a tener que ampliarnos en muchos aspectos de la vida. Yo quiero que usted lo empiece a aplicar a su vida. Amén. Dice la Biblia ahí en el mismo versículo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Las cortinas de tus habitaciones tienen que ser extendidas. Eso tiene un símbolo. ¿Qué simboliza una cortina? Cuénteme, de una habitación. ¿Qué significa eso? Guarda la intimidad, ¿cierto? Usted está allá, sale del baño y pues con la cortina abierta, no, usted la cierra, ¿cierto? Cuando dice la palabra de Dios aquí en el versículo que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, está hablando de que las cortinas habla acerca de intimidad, habla acerca de oración. El Señor Jesús dijo, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Debemos prepararnos el próximo año en oración, en ayuno, y debemos ampliar y crecer nuestros tiempos de oración. Amén. Porque, amados, la oración logra lo que usted no alcanza a hacer. Miren, amados, hay gente que tiene a sus hijos en las drogas, pero no ora ni un día por ellos. Así es muy difícil, hermanos, que una persona se salve. Yo les conté hace un tiempo y se las voy a contar la historia de una hermana en la iglesia, una hermana ya adulta. Esta hermana, amados, su esposo era inconverso y sufría mucho, porque el esposo pues era una persona bastante fuerte, no era creyente, entonces era una persona en parte de un carácter muy fuerte, le trataba con severidad, era un hombre un poco maltratador y ella sufría bastante. Adicional, él no quería saber nada de las cosas de Dios. Entonces ella siempre oraba y le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Cuándo se va a convertir? Entonces un día ella tuvo un sueño, amados, yo quiero compartirle este testimonio, ella me lo contó. Entonces ella soñó y es que el esposo tenía un accidente, estaban como en un lugar, el esposo tenía un accidente en un brazo, pero un accidente terrible,
tenía una cortada, se hizo una cortada en el sueño terrible, y este hombre botaba y botaba sangre y botaba, y ella desesperada no sabía qué hacer. Entonces dice que esta mujer en el sueño, ella dice que llevó al esposo a una droguería, a una farmacia, ¿cierto? Y dice que en el sueño ella llegaba y le decía al señor de la farmacia: venga, ayúdeme, mire, mi esposo tuvo este accidente, está sangrando, no sé qué hacer con él, ayúdeme por favor. Entonces dice que el señor salió, miró y dijo: uy, no, su esposo está muy mal. Claro, yo le colaboro, vale tanto el tratamiento, pero ella es que sacaba unas moneditas apenas y las ponía en la vitrina del mostrador. Le decía: tengo esto, y el señor la miraba y le decía: no le alcanza, señora. Señor, es que no tengo más. Y el hombre la miraba, pero ella sentía una profundidad en esa mirada y decía: señora, no le alcanza lo que tiene. Entonces ella se despertó del sueño, pareciera un sueño muy fuerte y traumático, pero ella empezó a orar al Señor. Y el Señor le dijo: mujer, esas monedas representan las oraciones por tu esposo, no te están alcanzando. Y así muchos creyentes son, quieren y desean algo, pero sus oraciones no le alcanzan. No les alcanza la oración. Y Dios quiere que extendamos las cortinas, que usted cierre las cortinas de su cuarto y se meta en oración, en ayuno, buscando al Señor, y el Señor va a hacer milagros poderosos en su vida. Esta mujer, amados, después de ese sueño empezó a orar fuertemente por su esposo. ¿Saben cuánto tiempo se convirtió? En 1 año. Pasó 1 año donde esta mujer oraba y oraba y oraba duro por él para que este hombre se convirtiera. Pero si ella no hubiera entendido que la oración, que tenía que crecer en oración por ese hombre hubieran pasado muchos años más y de pronto nunca se hubiera convertido. Entonces Dios quiere que extendamos las cortinas, que cerremos nuestras cortinas y empecemos a crecer en oración. Y miren lo que dice el texto, dice: no seas escasa. Esa palabra no seas escasa significa que no debemos ser tacaños en la oración. Tenemos que aprender a orar más, tenemos que dedicar más tiempo a la oración, tenemos que dedicar más tiempo a buscar a Dios, y eso va a requerir movernos. Porque hay mucha gente y muchos creyentes que le dedican horas al internet, amados, horas. Le dedican tiempo. Yo una vez hicimos una encuesta entre unos jóvenes y les preguntamos: ¿cuánto dura usted en internet? Y quedamos aterrados. Entre 8 y 12 horas duraban los chicos en internet. ¿Y cuánto hora? El promedio de oración eran 10 minutos. Entonces, 8 horas en internet y 10 minutos de oración, pues así usted puede ver la vida espiritual suya. Y así también se puede traducir los alcances, los logros, las metas y las conquistas que usted va a tener. Amén. Si usted quiere avanzar, si usted quiere conquistar, si usted quiere recibir lo que Dios tiene, quiero decirle algo: se tiene que empezar a meter en oración más desde el próximo año. Si usted oraba 10 minutos, ahora le va a tocar empezar a orar 40 minutos. Si usted oraba 40, ahora le va a tocar empezar a orar 2 horas, y así sucesivamente, para alcanzar lo que Dios tiene. No sea escaso en la oración, porque la Biblia siempre nos llama a orar, y yo quiero decirle: Dios siempre aparta tiempo para un hombre o una mujer de oración, y Dios le entrega lo grande y lo poderoso a la gente de oración. Pero a veces queremos muchas cosas con 2 oraciones sencillas de 2 minutos. Ayer hablaba con una persona y me dijo algo que me impactó. Es una persona que está apartada del Señor. Yo le dije: oiga, ¿usted ora? Y él me miró y me dijo: no, ya no oro. Me dijo: bueno, a veces oro, a veces algo así. Yo le dije: ¿cómo ora? No, pues yo oro ahí como mientras voy, Señor. Y le dije: eso no es oración. Este hombre ya no ora, hermanos. Este hombre ya perdió el fuego. Dios no quiere que usted y yo perdamos el fuego. Dios quiere que usted y yo nos metamos en el fuego de Dios, en el mover de Dios. Conquistemos lo que Dios tiene para nosotros, pero eso lo vamos a conquistar en oración. Amén. En oración. Miren, a veces nosotros somos muy humanos para las cosas y buscamos la salida por un lado y buscamos la salida por el otro, y tratamos de hacer esto por aquí y buscamos la ayuda del hombre. Pero si nosotros oráramos más, nos dedicáramos más a la oración y a la lectura de la palabra, amados, seríamos mucho más prósperos. Miren lo que dice el texto ahí en el versículo 2, dice: extiende las cortinas de tus habitaciones, dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Estamos hablando de la oración. Dice: no seas escasa,
Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las cuerdas y las estacas en una tienda de campaña, ¿qué representan? Representan el anclaje, ¿no? Representan estabilidad, firmeza. Es lo que ancla la tienda, es lo que tiembla y hace que la tienda no se mueva. Por eso tiene que clavarla en el piso. Asimismo, Dios ahora nos está diciendo que para el próximo año nosotros tenemos que alargar las cuerdas y las estacas espirituales. Quiere decir que nosotros tenemos que ampliar los principios de la palabra de Dios. O sea, las cuerdas son los capítulos de la Biblia y las estacas son los versículos de la Biblia. Cuando el Señor nos dice alarga tus cuerdas, quiere decir que usted debe crecer en la palabra de Dios, alargar los capítulos bíblicos que usted lee diariamente. Y cuando le dice refuerza tus estacas, le está hablando acerca de que debe reforzar y debe memorizar y debe colocar en su mente la palabra de Dios. Las cuerdas y las estacas representan los capítulos y los versículos de la Biblia que usted el próximo año tiene que empezar a estudiar, a meditar y a memorizar. Amén. Miren, hermanos, hablemoslo en la parte económica. Yo les hago una pregunta, si usted conoce algo de economía, ¿quiénes son las personas más ricas del mundo? Los judíos. Superan a los musulmanes. Israel es una nación, hermanos, del tamaño de Cundinamarca, para que usted se lleve en cuenta la dimensión. Israel es del tamaño de Cundinamarca y alrededor de Israel hay una cantidad de naciones árabes que tienen petróleo, ¿cierto? Pero cuando usted va a mirar la riqueza de la nación de Israel, supera a todas las demás otras naciones. Miren, amados, Israel es un pueblo tan próspero y tan bendecido que ellos tienen unos sistemas de riego del agua y unos sistemas ecológicos que no tienen ninguna otra nación del mundo. Israel tiene el ejército más poderoso del mundo. Usted puede ver, amados, ahorita en la guerra que hay allá en el Medio Oriente, ellos tienen un sistema, tienen un arma que se llama la cortina de hierro o el cielo de hierro. Y esa arma es un arma con una tecnología tan impresionante que cuando las naciones árabes le mandan misiles, esa arma llega, detecta y los estalla en el cielo. Israel es una nación muy potente, pero no es una nación muy grande en cuanto a tamaño. Pero ¿saben por qué? Porque tienen a un Dios grande. La mayoría, la economía más poderosa del mundo está en manos de los judíos y podemos ver las diferentes familias de judíos. Una de las más ricas son los Rockefeller. Años, descendencia de hombres judíos llenos, cantidad de dinero tienen, hermanos, el pueblo hebreo. Los banqueros de las naciones, ¿de dónde son? Son judíos. ¿Y saben por qué? Porque ellos aplican la palabra de Dios a sus vidas, hermanos. Es que en Latinoamérica somos diferentes. Acá tenemos una diferencia entre el Estado y la iglesia. En la nación de Israel y en las naciones orientales, la iglesia y la religión y el Estado están unidos. O sea, ellos viven culturalmente la palabra de Dios. Hermanos, los hombres más ricos muchas veces son inclusive rabinos judíos que tienen una cantidad de empresas impresionantes. Y uno dice, pero ¿cómo esa gente tiene tanto? Porque ellos viven la palabra de Dios. Generalmente los judíos, hermanos, sacan 1, 2 o 3 días a la semana solamente para estudiar la Torá, para estudiar el Antiguo Testamento. Y hacen estudios de la Torá, le enseñan a sus hijos la Torá, hacen una fiesta que se llama el Mar Mizvah, donde los judíos se tienen que aprender y recitar la Torá desde muy pequeños. Ellos viven la palabra de Dios y la palabra de Dios le promete riqueza a su pueblo, toda la riqueza. Deuteronomio capítulo 28, bendiciones de la obediencia. Usted empieza a mirar, dice, hay una palabra que dice, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Los banqueros son los que prestan y son judíos. Nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos las mismas promesas espiritualmente y debemos nosotros reforzar nuestras estacas, reforzar nuestras cuerdas y reforzar nuestro conocimiento de la palabra de Dios.
Mire, si usted quiere tener un negocio, si usted quiere tener una empresa, si usted quiere ser próspero económicamente, aprenda a administrar y aprenda a conocer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios están los secretos mayores para hacer riquezas. Es más, usted puede ver en internet el secreto judío para ser rico, el secreto judío para no sé qué. ¿Son secretos? No, todo está en la palabra del Señor. El problema es que la gente no lo entiende. Quiere tener una familia bendecida, quiere tener una familia próspera. ¿Dónde está el secreto? En la palabra de Dios. Porque la Biblia, amados, es el manual del ser humano. Dios nos dejó su palabra para que nos guiásemos por ella y tengamos una vida exitosa. Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Los hombres que han tenido temor de Dios, Dios los ha bendecido. Abraham era un hombre multimillonario, hermanos. Y vimos el miércoles en el estudio bíblico a Job, ¿no? Yo les hice un cálculo sencillito de la riqueza de Job, que usted lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer, pero eran hombres y mujeres que tenían temor, que conocían la palabra. Dios le puede entregar a alguien que lo conozca muchas cosas poderosas, pero si Dios le entrega a una persona una empresa con mucho dinero y esa persona no conoce a Dios, eso se le vuelve un tropiezo, se le vuelve un problema, hermanos. Por eso hay gente que así le pidan al Señor riquezas, Dios no se la puede entregar porque no están preparados para recibir lo que Dios les quiere entregar. Entonces, Dios quiere que reforcemos nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de la palabra, y así mismo usted reciba milagros. Ahora yo le digo, por ejemplo, usted tiene una enfermedad. Si usted aprende a conocer la palabra, usted aprende a conocer las promesas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno se enferma? ¿A dónde corre? ¿A dónde, hermanos? Al médico. Y no estoy en contra de eso, por el contrario, pero quiero decirles, amados, el médico no es Dios. Los médicos no tienen la última palabra, hermanos, la última palabra la tiene el Señor. Y si usted aprende a conocer lo que dice la Escritura acerca de la enfermedad, se va a dar cuenta que Dios le promete a su pueblo siempre salud física, espiritual y emocional. Si su pueblo aprende a conocer la palabra de Dios. Pero el problema es que el pueblo muchas veces ignora las promesas de Dios. Entonces nos afanamos, corremos de aquí, corremos para allá y estamos preocupados qué va a pasar, y no oramos, no buscamos, no inspeccionamos las promesas, no reclamamos, no declaramos la palabra para nuestra vida. Amados, Jesús, ¿qué dijo? Impondré las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es una promesa para su pueblo, amados. Y hoy lastimosamente no se vive ese tipo de cosas porque el pueblo ignora las promesas del Señor, ignora las promesas de Dios. Y Dios tiene promesas, dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, Dios lo quiere a usted ver bendecido, Dios lo quiere ver a usted contento, Dios lo quiere ver a usted sano, Dios lo quiere a usted próspero, pero ¿sabe qué? Para que usted adore y glorifique el nombre del Señor. Amén. Pero si usted no lo hace y no conoce la Escritura, es muy complicado. Mire lo que dice Eclesiastés 12:11. Quiero que vayamos a Eclesiastés 12:11 por un momento. Refuerce, vamos a reforzar el próximo año la oración. Y yo los motivo, hermanos, yo quiero motivarlos a ustedes a que se metan a los tiempos de oración. Acá tenemos en este momento 2 tiempos de oración, pero yo creo que el otro año vamos a empezar a ampliar esos tiempos de pronto a otros espacios. Tenemos oración los días martes y tenemos oraciones los días viernes de 5 a 6 de la mañana por la plataforma de Zoom. Pero en el próximo año vamos a tener jornadas solamente de oración y lectura de la palabra, para que usted empiece a ser más edificado. Entonces, cuando le llegue a usted algo, usted ya sabe con la palabra cómo lo va a hacer. Mire lo que dice Eclesiastés 12:11, ¿lo tiene? Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos o como estacas, ¿no?
hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de un pastor, las palabras del pastor, quiero decirles, dice, son como clavos, son como estacas que penetran, son como aguijones, por eso a veces es incómoda la palabra. Por eso cuando a veces yo me bajo del púlpito y los hermanos dicen, uy pastor, usted me dio hoy duro, yo me pongo contento, hermanos, porque la palabra está penetrando en su corazón. La palabra lo está incomodando, la palabra lo está retando, y yo por eso en esta mañana lo estoy retando a que el otro año usted se meta más en oración y en ayuno. Que si yo me lo encuentro, si usted tiene un problema, diga, pastor, tengo este problema, pero el Señor ya me dio la respuesta, ya me dio la victoria. Pero a veces yo me confronto, hermanos, y quiero ser muy sinceros, con los hermanos cuando le digo, bueno hermano, usted va a tomar esta decisión, sí, ¿cuánto ha orado por eso? No, yo he orado. Deme un versículo bíblico que Dios le haya hablado para tomar esa decisión. Uy pastor, pues no sé, como que no lo tengo claro. ¿Qué significa? Que no tenemos la dirección del Señor. Amén. Usted no debe tomar decisiones guiados por la emoción, usted no debe tomar decisiones guiadas por la situación, usted debe tomar decisiones guiadas por la voz del Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Me hago entender? Usted no se debe guiar por las situaciones, por las emociones, por lo que está pasando. Usted debe dejarse guiar por lo que el Señor le dice. Miren, eso le pasó a Isaac en el libro de Génesis. Dice que cuando estaba Isaac en la tierra de Canaán hubo una hambruna terrible y empezó a faltar el alimento y hubo una hambruna terrible, y Isaac, obviamente como ser humano, dijo, no, me tengo que ir de acá. Tengo que volar, no puedo con esta situación. Y dice que él se fue para Egipto, y cuando iba para Egipto el Señor le habló y le dijo, no se vaya para Egipto, quédese aquí en esta tierra. Le dijo, y siembre aquí en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo siembra uno en una tierra desértica como Israel, donde hay hambruna? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? No tiene lógica. Pero es que la lógica humana no es la misma lógica de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él sembró. ¿Y sabe qué dice la escritura? El varón se enriqueció muchísimo. En un año Dios bendijo a este hombre económicamente tremendamente, pero porque él escuchó la dirección del Espíritu Santo. Pero si nos dejamos guiar por las situaciones, por las circunstancias, sin la dirección de Dios, ahí es donde empezamos nosotros a tener inconvenientes. Amén. Entonces en esta mañana, hermanos, el Señor nos dice, refuerza tus cuerdas, refuerza tus estacas, métete en oración, métete en ayuno, métete con la palabra, y Dios va a hacer milagros grandes y poderosos. Amén. Hermano, a mí Dios me ha sanado de 2 enfermedades muy graves. Se los cuento yo como testimonio. Muy graves. La primera enfermedad la tuve a los 10 años. Fue una miocardiopatía dilatada con trombos ventriculares. Usted no sabe qué es eso, pero eso es que a uno se le hincha el corazón. Tenía coágulos en las aurículas del corazón, y si yo me movía y eso taponaba, me podía dar un infarto y morir fulminantemente. De esa enfermedad el 99% muere y el 1% queda con secuelas. Pero yo ni me morí ni quedé con secuelas. Aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Los médicos me desahuciaron. Puede preguntarle a mi mamá, hermanos. Aquí está. Me desahuciaron los médicos. Pero el Señor tenía otra palabra para mi vida. Así como Dios tiene otra palabra para su vida. Por eso usted no debe dejarse guiar por las emociones ni los sentimientos, sino por la palabra de Dios. Siguiente enfermedad, tuve una enfermedad crónica, una gastritis. Mi cuerpo empezó a dañarse por el licor y por una cantidad de drogas. Me empezó a afectar el corazón, pero el Señor me sanó en 15 días, hermano. ¿En cuánto? Sin una pastilla, a punta de oración. Y le puedo contar los miles de testimonios de hermanos, de hermanas, de mi mamá, de mi esposa, cómo el Señor nos ha sanado de enfermedades. Porque hemos decidido creerle al Señor. ¿Cómo? Como Él quiera. El Señor lo puede sanar directamente. El Señor lo puede sanar a través del médico, del tratamiento, de la medicina. Pero que usted entienda el poder del Señor. Si usted tiene una quiebra económica, ¿quién lo puede levantar? Cuénteme. ¿El hombre? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo, pero bendito aquel que confía en el nombre del Señor.
Dice, a él correrá el justo y será levantado. Miren, hermanos, los grandes empresarios de Colombia que yo he visto cristianos, el Señor les da una visión. Directamente el Señor les da algo a ellos. Pero una vez busca ya que de pronto me ayuda el jefe, que el tío, que el abuelo, que la empresa, que el vecino, que el influyente. Y no. Dice la palabra, no confíes en los príncipes, porque su espíritu perece, sale del alma su cuerpo y mueren. Confíen en el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Amén. ¿Quién va a poder solucionar su problema familiar? ¿Quién va a poder solucionar su problema con sus hijos, con su esposa? Hogares a punto de divorciar. Solamente el Señor puede restaurar un hogar que está a punto del divorcio, hermanos. Porque en este tiempo la mayoría de hogares se separan, nadie se quiere casar. Y cualquier problema nos separamos, pero Dios tiene para el hogar y para los matrimonios un propósito eterno. Y Dios puede restaurar lo que está roto, hermanos, pero eso lo quiere hacer Dios si nos movemos. ¿Qué es movernos? Tenemos que empezar a despelucarnos, tenemos que empezar a despertarnos a buscar más al Señor. Amén. Tercero, entonces, primero, ¿qué trae el marchar? ¿Qué beneficios trae? Cantos de alegría y de gozo. Va a ser un año de felicidad. Segundo, ensanchamiento. Va a ser un año donde vamos a crecer. ¿Qué tal que el Señor nos diga, hermanos, ya tienen que dejar este local, ahora se van a ir a otro más grande? Y yo ponerme a que, ay no, Dios mío, aquí yo llevo tantos años, tan lindo este lugar. Ay, no, si el Señor lo dice, hay que obedecerlo, ¿no? Eso sí, no se vaya a mover de iglesia, ¿no? Porque ahí sí, es que el pastor habló y preciso Dios me habló que moviera de la iglesia. No, eso no. No se puede mover ni de iglesia ni de esposa, eso es inmovible. Sí, porque es que Dios me va a mover para conseguirme otra. No, entienda la palabra como es. Amén. Primero, cantos de la. Segundo, ensanchamiento. Dios nos va a ensanchar. No se le haga raro el otro año si Dios lo pone a vivir en una casa más grande, en un apartamento más grande, en un lugar más grande. No se le haga raro, hermanos, porque Dios está hablando. Ahora, si lo pone allá, ¿es para algo? ¿Usted cree que es para algo? Solo para ir y gozarse. No, es porque Dios tiene ahí un plan y un propósito, hermanos. Quiero que lo entienda. Amén. Si Dios le entrega algo, mire, todo lo que Dios le entrega a usted es porque detrás de eso hay un propósito para la gloria del Señor. Si Dios le entrega un negocio, ¿para qué es? Para que otros digan, ay no, qué empresario, no. Para colocar eso al servicio de la obra del Señor, para glorificar al Señor con eso que Dios le ha entregado. Amén. ¿Me hago entender? Tercero, fruto. Cosas que trae la obediencia en avanzar. Primero, cantos de alegría y regocijo. Segundo, ensanchamiento. Y tercero, fruto. O herencia, entre paréntesis. Eso está en el versículo número 3. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La palabra herencia o heredero en el hebreo es la palabra sera, que significa fruto, planta, tiempo de siembra, descendencia o estirpe. Dice la palabra, extiéndete a la derecha y a la izquierda, te extenderás al norte, al sur, al oriente, al occidente. Israel estaba cautivo, pero ahora Dios le decía, ahora lo voy a llevar a su tierra y usted ahí se va a multiplicar, usted va a empezar a crecer, usted va a empezar a avanzar y a tomar posesión de toda la tierra prometida. Es más, hermanos, hasta el día de hoy, escúcheme bien, hasta el día de hoy Israel no ha tomado posesión de toda la tierra que Dios le entregó. No ha podido tomar posesión hasta el día de hoy, 2023. Esa pelea que está allá en el Medio Oriente con Hamas es precisamente por tierra, con los palestinos. No han tomado la posesión que Dios les ha entregado. Por eso necesitamos llenarnos de fe, de la palabra. Dios le dijo a Josué, vaya a Jericó, conquístela. Jericó era una ciudad impenetrable, quiero decirle. Los muros de Jericó de ancho tenían más de 6 metros, de ancho, los muros. Eran una ciudad impenetrable. Solamente un milagro de Dios podía hacer que Jericó cayera y cayeran sus muros. Pero ellos lo lograron hacer, sí, conquistaron Jericó. ¿Por qué? Porque Dios le dio la estrategia. ¿Qué estrategia tenían que hacer para conquistar Jericó? ¿Cuántas vueltas tenían que dar? Cuénteme. Primero tenían que dar
una vuelta cada día. ¿Y cómo iban? Primero iba el ejército y venían los levitas con el arca del pacto, y los levitas otros tocaban trompetas, solo tocando trompetas, solo alabando. Y todo el mundo tenía que estar en silencio. ¿Por qué el Señor les dijo que en silencio? Porque no falta el que siempre daña la fe de otros. Si Dios les hubiera permitido hablar, no faltaba el que empezara a decir, no, pero ¿quién va a poder mirar esos muros? No, José, pero usted está loco. Y empieza a dañarle la fe a los otros. El Señor les dijo en silencio, solo con trompetas. Una vuelta el primer día, el segundo día otra vuelta. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Empezó a colocarle temor a la gente de Jericó, temor, mientras ellos dan la vuelta. Era algo como raro, ¿cierto? Pero era la estrategia del Señor. Y el último día le dijo, ahora va a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta van a tocar y ahí sí van a gritar. Ahí sí, no les dijo que hablen, ahí van a gritar. Y empiezan a gritar. Y dice la escritura que los muros se fueron al piso solos. Los estudiosos y los historiadores dicen que en ese momento hubo un terremoto, hermanos. Se cayeron esas murallas y dice que Israel entró directo y conquistó. Por eso tenemos que buscar las estrategias divinas del Señor, amén. Entonces, cuarto fruto, dice ahí. Tercero, verso 3. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Te extenderás a la mano derecha, te extenderás a la mano izquierda. Aquí la palabra nos está diciendo, el año 2024 será un año de recoger fruto espiritual. Si usted no había visto fruto hasta este año, o no el fruto que usted quiero decirle, de aquí en adelante, el próximo año, usted va a empezar a obtener fruto. ¿Fruto de qué? Primero, de sus oraciones. Porque uno recibe lo que uno pide. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca y al que llama, se le abrirá. Bueno, y si la gente ni pide, ni busca, ni llama, ¿qué va a recibir? Sí, como decían por ahí mi mamá, va a recibir viento molido. Nada. Hermanos, ¿usted quiere algo? Tiene que orar. El libro de Santiago dice, vosotros no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Usted le pone, una persona quiere un carro. Señor, yo quiero un carro, y empieza a orar por el carro y ora por ahí cada 8 días por el carro. Una oracioncita de 5 minutos. Entonces, a la cantidad de demonios de ruina que quieren y se le oponen a la iglesia, esos demonios no dejan. Cada 8 días ora, y ora, y para que me vea el vecino, para que vea mi suegra, para que me vea que yo sí he prosperado. No, esa oración no va a ser respondida. Pero si usted ora con una motivación correcta, Señor, necesito un vehículo, mi esposa, estoy con mis hijos, vivo tan, no sé qué. Cuando yo me vine para este sector, yo no tenía vehículo, hermanos. Y yo le decía al Señor, necesito un vehículo para movilizarme hasta la iglesia, porque cuando vivimos acá, empezamos a vivir acá en este sector, nosotros nos congregamos allá en la central. Y yo decía, imagínense con mi esposa, mis 2 hijas en un bus allá por la 10ª espichado, lo que nos ha tocado a todos, tranquilo que a mí también me tocó, no se preocupe. Y uno se sube la gente y uno no sabe si lo van a atracar o son de ahí o quiénes son, ¿no? Son unos tipos así con una cara de malandros. Las niñas se me dormían cuando salíamos de culto los viernes, hasta aquí se dormían en el bus de pie y nadie les daba un puesto. Me tocaba con la china alzada en ese bus lleno, espichado, y yo le decía, Señor, por favor, para servirte, para tu obra. Y el Señor nos dio esa bendición. Pero cuando usted ora con una motivación correcta, Dios va a responder esa motivación. Amén. ¿Quiere un mejor trabajo? ¿Con qué motivación lo quiere? ¿Para honrar al Señor, para glorificar al Señor? ¿O para empezar, mejor dicho, a desviarse de las cosas de Dios? Dios no responde esas oraciones. Por eso dice, tú te vas a extender, pero te vas a extender con un propósito. ¿Para qué queremos extendernos? Para que vengan las almas y se arrepientan, hermano. Para que vengan las almas y se conviertan, para que el reino de Dios crezca, para que las personas se salven y podamos nosotros ser instrumentos de bendición. Entonces el otro año va a ser un año de recoger fruto espiritual, fruto material, fruto familiar, fruto económico, fruto de sanidad.
Dice el libro Apocalipsis, Jeremías capítulo, dice, les traeré sanidad y medicina. Vamos a ir a Jeremías 33. Les doy esta palabra, hermanos. Jeremías capítulo 33. Me confirman cuando lo tengan. Jeremías capítulo 33. Amén. Versículo 3. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo. Bueno, y si usted no clama, ¿qué va a recibir? Nada. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué dice el Señor? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que hay cosas grandes y ocultas en Dios que usted y yo no conocemos. Y necesitamos buscarlo para que Él nos las revele. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? He aquí yo les traeré sanidad. ¿En qué? En todas las áreas de su vida. Dice, y medicina. ¿Y los que? Curaré. Reciba la palabra, tómela. Los que tienen enfermedad, recíbanla. Amén. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Ahora, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque nada le sirve a uno tener salud si no tiene paz. ¿O sí? No le sirve de nada. Tener salud y no tener una mano de problemas, ¿para qué? Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les va a mostrar, nos va a mostrar el Señor el otro año su mano poderosa. Yo lo creo firmemente, hermanos. Y cuando yo creo la palabra, hermanos, Dios me responde y Dios se mueve. Yo esta palabra la creo para mí primeramente. Yo quiero que usted la crea para usted, para su familia. Entonces el otro año va a ser un año de mucho fruto espiritual. Usted se ha visto las cosechas, ha tenido la posibilidad de trabajar en el campo. Cuando llega la cosecha, hermano, toca es contratar gente y gente para que carguen la cosecha, porque hay mucho para recoger, mucho para recibir. Amén. El otro año va a ser un año de mucha bendición, de mucho fruto para su vida. Prepárese en oración para que no le haga daño la bendición. Amén. Y el versículo 4 nos da una recomendación para terminar ahí en Isaías 54. Isaías 54, versículo 4, miren lo que dice. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. El año del Señor nos va a poner a trabajar mucho en la parte espiritual, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Amén. Entonces cuando el otro año yo lo invité, hermanos, tenemos un encuentro, ¿quién va a levantar la mano para ir? Que hay una vigilia, que hay un ayuno, que nos toca ir a hacer misiones. ¿Quién va a levantar la mano? Usted. ¿Usted sabe para qué Dios levanta un empresario con mucho dinero? Para que patrocine las misiones y otros puedan ir a predicar. ¿Para que Dios lo bendice a usted económicamente? Para que usted pueda sembrar y usted pueda patrocinar también sus viajes, los encuentros, los campamentos, todo lo que se presente para edificar la obra de Dios. Amén. Entienda para qué Dios lo quiere bendecir, para que otras personas sean bendecidas. Pero acá hay una recomendación que Dios nos da al final. Dice, no temas, porque el moverse le da a uno temor. Porque los seres humanos somos dados al quedarnos quietos. Entonces el Señor le dice, bueno, muévase, a uno le empieza el temor, ¿qué va a pasar? Si me muevo, ¿qué va a pasar? Pero el Señor le dice, no temas, usted no va a ser confundido, tranquilo. Entonces Dios nos promete para el próximo año que vamos a tener claridad en nuestros movimientos. Yo le hago una pregunta, ¿usted hoy se quiere mover? ¿Usted está seguro de que Dios quiere que usted se mueva o usted se quiere mover porque quiere moverse? ¿O por la situación? ¿O es una orden del Señor? ¿Por qué se quiere mover? Porque si se mueve guiado por el Señor, mire, va a ser una bendición. Pero si se mueve guiado por su emoción, fracasará. Se los digo yo por experiencia propia, hermanos. Yo he tenido momentos de fracaso terribles, todo por la emoción.
todo porque me emocioné y tomé una decisión emocionado, pero Dios nunca me estaba diciendo eso. Por el contrario. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Busque al Señor. ¿Tiene una decisión importante que tomar? ¿Sí? Listo. Entonces, si usted el otro año me dice, pastor, tengo una decisión muy importante, me voy a cambiar de trabajo, le voy a decir, hermano, métase un mes en ayuno y oración y cuando salga ese mes me dice qué le dijo el Señor. Un mes de ayuno y oración. Porque Proverbios capítulo 19 versículo 12 dice lo siguiente: la prisa es la madre del error. Nunca tome decisiones apresuradamente. Nunca tome decisiones en emociones. Nunca tome decisiones porque ya, es que eso ya no, si no es ya, mejor dicho, no. Pilas, hermanos, Satanás trabaja en la emoción. Usted debe tomar decisiones guiados por el Señor. Que pasó la situación, que lo que sea, voy a orar al Señor, voy a pedirle su dirección, voy a pedir que el Señor me dice que haga. Y lo que el Señor le dice que haga, hágalo. Dice, no se la confundió. Por eso cuando a usted le pregunta, ¿y usted está seguro de esa decisión? Estoy seguro, el Señor ya me habló. Me dijo esta palabra. ¿Qué palabra, pastor? Mire, aquí dice, el Señor me habló esto. Me habló en un sueño, el Señor me dio una visión. Aquí yo tengo la palabra, mire, llevo 3 días de ayuno, 4 de ayuno, un mes de ayuno y el Señor me respondió, voy a hacer esto. Bueno, hermano, si Dios le ha dado, hágale. Les cuento lo que le pasó a un amigo mío que es pastor. Resulta que él estaba en un culto como este, ¿no? Entonces le dio una palabra a un hermano. Le dijo, hermano, póngase a hacer zapatos, Dios lo va a bendecir. Y el hermano salió y se fue y compró máquinas, hizo una cosa. Y empezaron a pasar los meses y no pasó nada. Entonces un día el hermano con deuda y todo le dijo, pastor, venga, que usted me dijo que hiciera zapatos, pero no, antes estoy más grave. El pastor le dijo, hermano, yo no sé, a mí me dijo el Señor que haga zapatos, métase con el Señor y que el Señor le diga qué tiene que hacer. ¿Y saben qué hizo el hermano? Se metió con el Señor. Es que eso es lo que hay que hacer. Y empezó a orar, y en un tiempo de oración escuchó una voz que le dijo, escuchó la voz del Señor que le dijo, haga baleta. Eso me lo contó el hermano. Haga baleta. ¿Usted sabe qué son las baletas? ¿No? ¿No saben qué son las baletas? Nadie tiene baletas. Las baletas son unos zapaticos como en tela que le dimos a los niños. Son unos zapaticos muy sencillos, ¿cierto? Unas baleticas que son como descalzaditas al frente. Cualquiera diría, pero a través de baletas, ¿quién va a vender? Hermano, se puso a hacer baletas y Dios empezó a ese hombre a bendecirlo tremendamente. Y fue una tremenda bendición y fue una columna financiera de la iglesia ese hombre con esa empresa. Le empezó a dar trabajo a todos los jóvenes de la iglesia ese hermano, ¿no? Todos los muchachos de la iglesia trabajan en la empresa del hermano y ese hermano bendecido. ¿Saben por qué? Porque tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Por eso cuando usted tiene claro lo que el Señor le dice, usted no se confunde. Dios me dijo esto, Dios lo voy a hacer. Así pase lo que pase, así la situación diga una cosa, si Dios me dice otra, ¿a quién le creo? ¿A la situación o a lo que el Señor me dice? ¿A quién le debemos creer? Al Señor, amén, no a la situación, no, al Señor. Entonces dice la palabra ahí en el versículo 4, no serás afrentada. ¿Qué quiere decir afrentada? Ofendido o burlado. Miren, cuando usted toma una mala decisión, siempre va gente que se le burla a uno, ¿no? Ay, pero mírelo, no es que no sé qué, y uno no se siente burlado. Pero dice, no. Si tú te refuerzas en oración y en ayuno, no vas a ser burlado, nadie se va a burlar de ti. La mayoría de gente que han tenido grandes empresas le han dicho locos. Eso le dijeron a los hermanos White. ¿Se acuerdan los hermanos White? Los que empezaron con el tema del avión. Usted está loco. Al que creó la bombilla, usted está loco. Loco no, tenían una visión de parte del Señor, hermanos. Y así el resto le diga a uno loco, finalmente cuando eso se cumple, usted va a ser una persona bendecida y exaltada para la gloria del Señor. Por eso tomar decisiones apresuradamente, sin la dirección del Señor, trae perjuicio para usted, para sus hijos y para su vida espiritual. Es mejor orar un mesecito más y tener la respuesta y no apresurarnos a hacer las cosas y después tener consecuencias negativas. Amén. Se los digo por experiencia propia, hermanos. He tomado decisiones en mi vida muchas veces apresuradamente y lastimosamente no me ha ido bien. Pero cuando me he tomado el tiempo para orar, para ayunar, para pedir al Señor dirección,
Es más, hasta me ha tocado orar, ayunar y esperar a que Dios obre. Esperar a que el Señor obre, que Él mismo obre. Porque se pone usted a hacer en su humanidad las cosas y no le salen como deben ser. Entonces el Satanás en medio de eso, cuando sabe que Dios lo va a bendecir a uno, siempre quiere confundirlo, siempre quiere colocarle a usted distracción. La palabra de Dios dice, no serás confundido y no serás burlado ni afrentado. Amén. ¿Lo creen? Colóquese en pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Aleluya.